Bien, bienvenidos a una nueva clase teórica. Continuamos en la materia de Historia Social General. En primer lugar, espero que la estén pasando lo mejor posible. Desearles mucha fuerza. La extensión de la cuarentena es una noticia bastante difícil. Que nos lleva a una situación que de alguna manera nos pone a prueba a todos, en especial teniendo en cuenta la convivencia, teniendo en cuenta nuestro estilo de vida y teniendo en cuenta la ansiedad que causa la incertidumbre que tenemos actualmente con respecto a nuestro futuro. Sin embargo, bueno, esto desde aquí quiero hacerles llegar mis mejores deseos y bueno, un saludo y mucha fuerza. Y también proponerles que seguir manteniendo este espacio como un espacio de pensamiento y de reflexión vinculado a la historia. Dicho esto, hoy no me interesaba un poco expandir la temática que habíamos propuesto o explorado en la clase anterior, vinculada a la unidad 1 de la historia, que es la historia social general. Habíamos dicho que esta tendencia historiográfica era una tendencia que se oponía a la historia positivista y que de alguna manera ampliaba tanto las problemáticas como en las metodologías, o sea, las formas en que se entiende que se debía hacer la historia, ¿sí? Paralelamente, o quizás que esta irrupción de la historia social va a ser un terreno fértil para que se generen o fructifiquen los llamados estudios de género. Quizás hayan escuchado algo sobre estudios de género o perspectiva de género, o en un modo más polémico de las redes, lo que se hace llamar ideología de género, ¿no? ¿De qué se trata esta perspectiva de género? O vamos a llamarlo más específicamente estudios de género. Son estudios de género, ¿sí? ¿Y por qué tienen que ver con la historia social? Porque de alguna manera es la forma de tomar y retomar las problemáticas vinculadas a las clases populares, a las mentalidades, a lo bajo, podríamos decir, a la forma de vida, a la forma de convivencia de las personas a lo largo del tiempo, sus costumbres culturales, sus mentalidades, pero orientada hacia, en un primer momento, la historia de las mujeres, y luego la historia y la problematización de las formas de entender el sexo a través de la historia. Vamos por parte. En primer lugar, tenemos el desarrollo de esta historia de las mujeres, que es fruto de la incorporación de muchas mujeres al mundo académico y a la disciplina historiográfica, que de alguna manera son interpeladas por la historia social, ¿sí? Y su prédica de prestar atención a los problemas de las clases bajas, las clases populares, ¿sí? La historia de la clase obrera, y que de alguna manera también son interpeladas con cierta intencionalidad de la historia social de hacer foco en las relaciones de poder, ¿sí? Recuerden que la historia social se propuso de alguna manera mucho más aquella influenciada por el marxismo,
utilizar a la historia como una herramienta para explicar los cambios y de alguna manera prefigurar cierto cambio en la sociedad también, ¿sí? Cómo entender los cambios puede ayudar a cambiar la sociedad. Por otro lado, entender cómo están constituidas las relaciones de dominación, en este caso de clase, puede ayudar a cambiarlas y modificarlas hacia un mundo más justo. Muchas de las mujeres que se incorporaban a esta disciplina, influenciadas también por el feminismo de la tercera ola, que es el feminismo que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, van a comenzar a tomar la metodología de la historia social para construir una historia de las mujeres que permita de alguna manera echar luz a la experiencia femenina dentro de la historia. ¿Cómo vivieron las mujeres en la Revolución Francesa? ¿Cuál fue su aporte? ¿Cómo era su aporte? Principalmente las mujeres de clase baja, ¿sí? O comenzando con las mujeres aristócratas, Olympia Ducas, ¿sí? con su prédica de establecer los derechos de la mujer y la ciudadana al mismo tiempo que los jacobinos, esa ala más radical de la revolución, imponía el derecho del hombre y del ciudadano. Esta mujer aristócrata comienza a preguntarse, bueno, también y a proponer un documento que llamó los derechos de la mujer y de la ciudadana. Entonces, una figura como ella había sido ninguneada a lo largo de la historia, ¿sí? A la hora de revisar la Revolución Francesa, y estas nuevas historiadoras comienzan a recuperarla. Pero no se quedan solamente con las mujeres de las clases altas, sino que comienzan a preguntarse por las mujeres de las clases bajas y la forma en que vivían y podían experimentar la sociedad de aquella época. Ahora bien, otro problema y otro objetivo de esta historia de las mujeres, enmarcado en los estudios de género, era demostrar que la identidad femenina no tenía nada que ver con los datos biológicos que constantemente la sociedad relacionaba con dicha identidad, ¿sí? Recordemos que durante mucho tiempo, hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta, podríamos decir ahora mismo, el discurso biologicista tiende a establecer como única causa de las diferencias sexuales y única explicación de los roles de género la corporalidad, ¿sí? La morfología y la endocrinología de los sujetos, es decir, lo que sucede con sus hormonas. A mediados del siglo XX, que eso va a comenzar a ser cuestionado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ¿por qué es cuestionado? ¿Es cuestionado acaso porque es un delirio místico sociológico, como algunos críticos del feminismo dicen en YouTube? Es decir, esta cuestión de convencer a una persona que no es lo que es, ¿sí? ¿Un capricho? No. Hay que entender esta sospecha sobre el biologicismo como una reacción a los discursos racistas que habían sucedido en la Segunda Guerra Mundial y principalmente en el régimen nazi, que había establecido un fenotipo de seres humanos que había que descartar, que eran, según ellos,
los judíos y que eso se podía explicar biológicamente. Como reacción a esa premisa biologicista, desde primero la filosofía con Simone de Beauvoir y luego, como les decía, de la historia, comienza todo un esfuerzo de separar y explicar las diferencias y principalmente, no tanto las diferencias, sino principalmente las desigualdades de género y los diferentes roles de género que son inseparables a la idea de desigualdad. Ya vamos a ver por qué a lo largo de la materia. De lo biológico. Un momentito, van a decir. Aquí no hay un dato biológico inmodificable, sino que hay procesos económicos, sociales, culturales y políticos que están produciendo, ¿sí?, a la mujer como un ser inferior con respecto al hombre, ¿sí? La mujer, desde que nace, desde que es niña, va a decir Simone de Beauvoir, es constantemente adoctrinada para estar por fuera de los roles de poder de la sociedad occidental. Entonces, de alguna manera, para las historiadoras, esta ventana o esta puerta que les abre Simone de Beauvoir como filósofa es interesante porque podemos plantear muchas incógnitas vinculadas a cómo se entendía lo femenino en el medioevo. ¿Cómo funcionaba este adoctrinamiento de niñas en el medioevo con la influencia de la iglesia, por ejemplo? ¿De qué manera las mujeres eran, a pesar de este adoctrinamiento, sujetos de la historia y participaban de los hechos importantes, ¿sí?, que han visitados o pensados o analizados por la historia social, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la historia de la clase obrera, ¿qué sucede con estas obreras? ¿Qué roles cumplen? ¿Cómo participan de las manifestaciones? ¿Querían quedarse trabajando en sus casas? ¿Cómo se autopercibían? Bueno, son una serie de preguntas vinculadas a esta cuestión, ¿no? A cuestionar lo biológico y empezar a historizar la identidad femenina. Otro ejemplo importantísimo que lo va a llevar adelante Elizabeth Badinter va a ser su análisis de la construcción del instinto maternal. Si hay un concepto que está manipulado y naturalizado biológicamente, es el instinto maternal. Muchas veces han oído o han pensado la maternidad como algo natural. Es decir, es natural que la mujer tenga tendencias hacia el cuidado y al amamantamiento de las crías. Elizabeth Badinter va a analizar cómo en el siglo XVIII, ¿sí?, la élite francesa, ¿sí?, porque su estudio está cercado en Francia, va a establecer una serie de persecuciones, producciones de discursos, producciones de conocimientos, propagandas, leyes, ¿sí?, que apuntaban a adoctrinar a las mujeres a que cumplan ese rol. Es decir, en el marco de un descenso demográfico importante y de una práctica que para aquel entonces era natural, que es el infanticidio, que demostraba, según Badinter, esas prácticas, el infanticidio, el coitus interruptus, ¿sí?, que el instinto maternal
o que el deseo de ser madre no era algo tan deseado por la mayoría de las mujeres de aquella época. Entonces, ella rastrea cómo de alguna manera ese discurso, que no es solamente lo que se dice, sino lo que se lee, lo que se impone por la ley, ¿sí? Piensen en los discursos como un grupo de ideas, ¿sí? Muchas ideas tendientes a, en este caso la maternidad, triunfan, ¿sí? Durante esta época, y la maternidad y la idea de la maternidad como natural se impone, ¿sí? Entonces lo raro no es que quieras ser madre, ¿sí? Sino lo raro que no se quiera ser madre, va a decir Weinter. Gracias a este análisis en donde demuestra que el instinto maternal no es natural. Pero también desde la perspectiva de género, con el tiempo van a ir mutando y trasladando su atención desde la experiencia de lo femenino, ¿sí?, hacia la producción y las formas históricas de entender la sexualidad y las identidades de género. Y aquí va a haber como una ramificación importante hacia aquellos y aquellas que están interesados en cómo se suceden desde el discurso médico discursos vinculados a entender el cuerpo, ¿sí?, y la sexualidad del cuerpo. Por ejemplo, un historiador muy interesante se llama Laqueur, va a analizar y a comparar cómo al modelo griego de un solo sexo, ¿sí?, de entender la corporalidad mediante un solo sexo, es decir, el sexo del varón, que el de la mujer es el mismo, solo que uno está para afuera y el otro está para adentro, ¿sí?, muta, ¿sí?, hacia el siglo XVII, XVIII, hacia otra concepción en donde el sexo del hombre y de la mujer, es decir, sus genitalidades, son totalmente diferentes. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Y es interesante porque estos estudios de género comienzan, como se pueden dar cuenta en este ejemplo, a profundizar en cómo las sociedades perciben y construyen en su cabeza la idea de sexualidad y la forma de entender la corporalidad sexuada, ¿sí? Otro problema es cuando comienza a entenderse o avanzar hacia las problemáticas vinculadas hacia las mujeres, comienza a no solo bastar con incorporar a las mujeres a los grandes hechos históricos. Es decir, ¿qué pasó con las mujeres durante la Revolución Francesa? Sino a reescribir o a reinterpretar procesos históricos. Por ejemplo, el iluminismo, si uno presta atención a la forma de represión sistemática que sufrieron las mujeres durante el siglo XV, ¿sí?, y XVI, mediante la Inquisición, mediante lo que se llamó la quema de brujas, comienza a darse cuenta que para muchas mujeres independientes, sabias, protagonistas de su comunidad de aquella época, que ese periodo fue un periodo altamente negativo, fue un periodo de derrota, ¿sí? Según Silvia Federici. Lean el libro Calibán y la bruja, si quieren, que es muy interesante y que profundiza. Es decir, la perspectiva de género no solo no enriquece la historia, sino que nos hace cambiar
muchas veces lo que vemos de la historia y reinterpretar un hecho, ¿sí? Es decir, la Revolución Francesa, que es un tema que viene en la próxima clase, en su prédica tradicional, ¿sí?, de igualdad, fraternidad y libertad, si la vemos desde el punto de vista de la historia tradicional, podemos ver que es la historia de el ascenso de la burguesía, ¿sí?, y la lucha por un mundo más igualitario. Pero si incluimos la historia de las mujeres y le incluimos el estudio de género, vemos de qué manera ese hecho implicó también una represión para la mujer. ¿En qué sentido? En que si por un lado se aplicaba la norma de que todos los seres humanos eran iguales ante la ley, había una clase de seres humanos que no eran tan iguales como la mayoría, que eran varones, blancos, de clase media y propietarios. Y la mayoría de esos otros que eran precisamente las mujeres. De aquí que, de nuevo, cuando Olimpia Dukakis plantea provocadoramente su libro, que escribe provocadoramente su libro y su texto sobre los derechos de la mujer y la ciudadana, termina siendo decapitada, ¿sí?, como una forma de poner un límite a la expansión revolucionaria, ¿sí?, en el sentido de género. Y bueno, eso es lo que quería transmitirles en la clase de hoy. Los estudios de género van a acompañarnos durante toda la cursada. Vamos a ver las diferentes etapas del feminismo. Siempre vamos a prestar atención a la cuestión de, no solo de la mujer, sino de la cuestión del género, porque también algo interesante a prestar atención es que los estudios de género habilitan también a preguntarnos sobre qué sucede con las masculinidades, ¿sí? ¿Qué pasa con ese sujeto que está interpelado mediante tres imperativos básicos, que son procrear, proveer y proteger, ¿sí? ¿Qué pasa con ese sujeto históricamente? ¿Cómo se inserta en la esfera laboral? ¿Cómo, por ejemplo, los obreros construyen su masculinidad a partir del trabajo? ¿Cómo desde el imperialismo se construye una masculinidad vinculada al dominio que de alguna manera feminiza a las razas dominadas, ¿sí?, a los pueblos dominados, vistos como inferiores? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de que abordemos las problemáticas que van a ir sucediéndose. Espero que estén tomándose su tiempo para hacer el trabajo. Recuerden, tómense todo su tiempo, no hay problema. Abordar un texto académico es difícil. Cualquier duda que tengan, díganmelo, consúltenme. Y si tienen comentarios sobre la perspectiva de género y les parece, coméntenlo y lo debatimos, ¿sí? Bueno, mucha suerte.